Hola, mi nombre es Miguel Alvarado, soy director editorial de Viceversa Noticias y para mí el periodismo es la historia. Por eso estoy aquí. Hola, mi nombre es Janet Estrada, soy periodista y editora. Creo que el periodismo es una herramienta de comunicación que nos ayuda a visibilizar las problemáticas que tenemos como sociedad. Estoy en todo en contra porque me interesa construir un periodismo diferente, una narrativa diferente que ayude a la ciudadanía a generar un cambio radical. Soy Carlos Pérez. He trabajado en medios de comunicación desde hace 6 años. Para mí, el periodismo es un medio de comunicar ideas. Sin embargo, la mayor parte de la narrativa se ha quedado en la voz dominante. En la voz de los que tienen intereses económicos y control de las empresas. Por lo tanto, me parece fundamental hablar desde los de abajo, desde la voz de los oprimidos, desde las mayorías. Por eso estoy aquí. Soy Ali Pacheco, historiador, periodista de Imagina Periódico. Desde hace 11 años hacemos periodismo desde abajo y a la izquierda. Periodismo en contra. Bienvenidos a Todo en Contra. Todo en Contra es el primer programa colaborativo entre periodistas del Valle de Toluca. Aquí estarán analistas, investigadores y periodistas que conocen la historia de la ciudad y sus problemáticas, así como a la estructura del poder que la atraviesa y en muchos sentidos la define. Esta reunión ha sido complicada. Ha tomado tiempo y esfuerzos considerables que implicaron la búsqueda de espacios, circunstancias para coincidir y la participación de diseñadores, editores, camarógrafos y además trabajadores de la comunicación que han levantado este espacio. Parecía justamente que se tenía todo en contra. Una vez solucionados los aspectos técnicos, la tarea de investigar y diseñar los programas fue confirmándonos que nuestro entorno es todavía más difícil de lo que creemos y que las razones de la pobreza, la miseria, el hambre, los feminicidios, las desapariciones, los asesinatos y la corrupción están instaladas en nuestros gobiernos y tienen apellido. Estructurada, entendida y desmenuzada para dotar de herramientas a la sociedad para combatirla. Esa no es una tarea que el periodismo en el Valle de Toluca haga de manera regular, pero este equipo no piensa así y asume la labor de la investigación y la denuncia como la parte medular que le da forma. Ahora que estamos listos, nos presentamos así, con todo en contra. Bienvenidos. Nos acompañan a esta primera emisión del programa Todo en Contra, que se titula Medios de Comunicación, una verdad a medias. Este es un proyecto independiente, un esfuerzo colaborativo de diferentes periodistas en el Valle de Toluca, quienes nos unimos para hablar, dialogar sobre diferentes temas y con diferentes perspectivas y con un enfoque crítico. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer programa. Pues el primer programa lo titulamos Medios de Comunicación, una verdad a medias, porque justamente pensamos que tenemos que entender, analizar más a profundidad cómo se ha gestado estos medios de comunicación dominantes y por lo tanto también al mismo tiempo creo que va a ser una justificación del programa, ¿no? Todo lo que analicemos el día de hoy. Y pues empezaremos a hablar de lo más general, que es la situación de los medios de comunicación a nivel internacional. Yo partiría diciendo que desde la Guerra Fría e incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, había una narrativa dominante en la que prácticamente los países donde había habido transformaciones sociales, revoluciones y demás, a la hora de hacer comunicación, se les tachaba de hacer propaganda, ¿no? Prácticamente si esos países que trataban de promover una cultura distinta y demás, eran clasificados como propaganda y sin embargo, desde ese momento, en Europa, en Estados Unidos, se hablaba de prácticamente periodismo libre, de periodismo democrático, y sin embargo, esta narrativa que se extiende hasta la actualidad y que cuando analizamos la situación que pasa, por ejemplo, en Facebook con como cadenas como RT, donde pues, prácticamente es señalado, ¿no? Que es un medio de comunicación del Estado ruso, cómo justamente se sigue replicando esta narrativa. Y en el caso de Estados Unidos, pues hablan de periodismo libre cuando, por ejemplo, tiene 4 años preso Julian Assange, ¿no? Y que
ha sido básicamente detenido en Gran Bretaña porque hizo pública, ¿no?, los crímenes de guerra que cometió Estados Unidos en Irak y en Afganistán, ¿no? Entonces, eso justamente nos da un primer panorama, ¿no? Eso que condenan como propaganda en la vida de los hechos cuando analizamos más a profundidad qué representa el periodismo libre o lo que se llama periodismo libre en Europa y Estados Unidos, pues es también y fundamentalmente intereses económicos los que están hablando, ¿no? Entonces, ese sería lo primero que tendríamos que entender. Después, si queremos abordar las características que tiene el control de los medios de comunicación en la actualidad, podríamos decir que pues, prácticamente con el paso del tiempo se sigue concentrando aún más en menos manos la comunicación. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que está haciendo Elon Musk con el tema de los satélites, ¿no? Ya ha colocado 3,000 satélites a nivel mundial para poder garantizar una red de internet privado. Y espera incluso colocar 30,000 satélites, ¿no? Y prácticamente con eso, pues estaría teniendo una tecnología superior a la que tenemos en México y yo creo que serían contados con las manos, los países que tienen esa capacidad ahora de tener ese nivel de comunicación, ¿no?, de control sobre estos medios de comunicación. Y sin embargo, hoy recae en una persona, ¿no? Y esa misma persona tiene en sus manos Twitter, ¿no? Ya hoy incluso los medios tradicionales ya entran en contradicción con Elon Musk porque justamente se empieza a manifestar un nuevo monopolio, ¿no?, de la información que va a desplazar a medios de comunicación tradicionales. Y también cuando abordamos esta situación por la que pasan los medios de comunicación, cabría recordar lo que ha pasado a nivel del control ideológico, político de la sociedad. Justamente en 2016 la campaña de Donald Trump pues es un caso, digamos que paradigmático, ¿no?, en los últimos años, porque justamente el uso, la contratación de lo que fue Cambridge Analytica, que es una empresa de Gran Bretaña que se encargaba de procesar datos, la contratación para que ellos pudieran procesar toda la información de Facebook y generar perfiles, ¿no?, que fue lo que hicieron, generaron perfiles psicológicos de las personas. Y con esos perfiles pudieron generar comerciales, anuncios, propaganda específica para cada tipo de perfil psicológico y con eso poder inclinar el voto, ¿no? Entonces prácticamente se dice que la victoria que tuvo Donald Trump se debió en gran medida a esto, ¿no? Y para los que no sepan, justamente por eso hoy Facebook tiene que pagar 727 millones aproximadamente, que de hecho uno se puede registrar ahí para recibir supuestamente un porcentaje. Si es que tuvimos un perfil entre 2007 y 2016, ¿no?, un espacio de tiempo en el que ahora, bueno, producto de las sanciones que se han dado en este fenómeno, pues ya también se ha evidenciado justamente de cómo influyó políticamente el control mediático y lo mismo sucedió con YouTube en otro caso en Brasil, ¿no?, con el caso de Bolsonaro, que prácticamente la proyección que alcanzó como un vocero de la ultraderecha, del racismo y demás, pues lo alcanzó gracias en gran parte a que el algoritmo de YouTube potenció mucho su discurso, sus videos, y eso fue también otro elemento, ¿no? Y bueno, eso ya es en los últimos años cómo se ha expresado esta influencia ya de los medios, pero bueno, tenemos casos un poco más locales a nivel nacional, lo que pasó en 2006 con esta campaña contra López Obrador, ¿no?, que de López Obrador es un peligro para México, que empujaron las televisoras y que también influyó en el resultado de la contienda electoral. Y bueno, eso es como una introducción para poder entrar también a analizar lo que pasa en México. Lo dejaría para que alguien pudiera. Bueno, pues empezamos con todo, ¿eh? No hubo ni siquiera un buenas noches como está. Nada, todo Vámonos directo al tema, ¿no? directo y seco. Pues sí, ya son 9:44 de la noche. Estamos acá en Toluca, en compañía de Miguel, de Janet Estrada y de Carlos, famoso Carlos Zurdo. Pues sí, este tema da mucho. Hoy iniciamos con esto porque desde aquí, desde esta mesa, queremos hacer lo que no se está haciendo en el Valle de Toluca. Es un lugar pequeño, es un lugar que es emblemático en el Estado de México, nos absorbe mucho la ciudad
pero aquí queremos hacer algo para la población de Toluca y para todos los que nos están viendo. ¿Mm? En este sentido, pues yo agradezco, primero que nada, antes de comenzar, antes de dar una exposición tan amplia como lo están dando y que es tan nutrida y que debemos de analizar y que vamos a analizar en todos estos programas, pues yo sí quiero agradecer a Carlos, que fue el que nos conjuntó aquí, y a todos los que están detrás de estas cámaras que están aquí bien pendiente con la música, con la narración, con la cuestión técnica, ¿no? Entonces, todos ellos, muchísimas gracias por estar acompañándolo, y más que nada, también a los que le están dando like, a los que nos están compartiendo, y a los que nos van a ayudar, porque son principalmente ustedes, los que nos están viendo, quienes van a llevar este proyecto a buen puerto. Nosotros, esto que estamos haciendo aquí frente a las cámaras, lo discutimos cada 8 días. O entre nosotros, uno y otro, cómo están los medios, cómo están. Y ahora sí nos venimos y nos juntamos y vamos a hacer algo para que el público nos vea. ¿Por qué? Por esto mismo que nos está diciendo Carlos, ¿no? Son en este momento ya, de que se les salió de las manos en un momento el control de las redes sociales al gran capital, a los grandes medios de comunicación que comenzaron a perder el relato, pues comenzó a aparecer esto que dijo Carlos. Elon Musk, multimillonario, ¿sí? Que de pronto se hizo de una fortuna. Él no era pobre, no hace nada del aspiracionismo y nada, tenía mucho dinero, su familia, su papá fue explotadores de diamantes en África. Estas personas, Google, los que siguen hegemónicos como la Fox, Televisa, Grupo Prisa, ¿no? Que controla el país y las televisiones italianas, están intentando retomar lo que perdieron entre la década de 2010 a 2020. ¿Y cómo lo perdieron? Ahí están las revoluciones sobre la famosa primavera árabe que se gestaron a través de las redes sociales. Cuando vieron este panorama de que se les salió de las manos, cuando en caso, vamos siguiendo un poco a México, cuando vemos que en las redes sociales, la rebelión de las audiencias, las benditas redes sociales, le comienzan a quitar el relato a algunos medios, es cuando dicen, ¿sabes qué? Hay que operar para volver a ganar lo que estábamos perdiendo, ¿no? Y en México es evidente, ¿no? En México es muy evidente lo que están haciendo estos grandes corporativos de medios de comunicación que buscan nuevamente, pues, retener a su audiencia, ¿no? Pero no está logrando, ¿no? Si vemos el rating de Televisa, las acciones de Televisa, pues de TV Azteca, pues se ven abajo, ¿no? Se están yendo a la cloaca de la historia, ¿no? Pero están brincando, ¿no? Y muchos casos, por decir ahora, la mayor parte de la oposición en México, o de los, digamos, no quiero decir referentes, pero de las figuras públicas importantes de la asociación, de la oposición en México, que están utilizando YouTube, ¿no? La gente que ve, o la derecha que ve a Carlos Alarraqui, ¿no? Este tipo que... Alarraqui, que dice que hay que mentir, ¿no? Hay que mentir, entre más mentir. Bueno, pero él era un publicista muy famoso. Sí, también está Loret, ¿no? Loret de Mola está en Latinos y su audiencia está creciendo un montón en YouTube, ¿no? Entonces, se están metiendo ahí, ¿no? Donde pues había un poquito más de libertad democrática, de decir lo que uno intentaba decir cuando no podía, ¿no? Claro, las redes sociales son todo un infierno ahí donde de pronto te cocinan y ya te crucificaban o te enaltecen. Entonces en México, la situación que se observa es que todas estas personas de derecha quieren volver a retomar el relato, pues están metiéndose ahí, ¿no? En Atypical TV está Lozano, ese que extinguió Luz y Fuerza, el que era secretario de Trabajo con Felipe Calderón. Ahora es un periodista, ¿no? Un presentador ahí en Atypical TV y se pone a decir y a vociferar, ¿no? Y se enoja y está Beatriz Pajes y está Xochitl Gálvez y de pronto está...
porque hay un modelo económico, un modelo empresarial, claro, ¿no? Que se va como dibujando, pues desde lo internacional a lo nacional y pues también llega a lo local. Creo que justamente, pues el título, ¿no? De este programa que es Medios de Comunicación, una verdad a medias, justo como para tratar de, digamos, deshilar lo que son los medios de comunicación, ¿no? O qué intereses tienen, ¿no? No solamente, pues sí, que tiene que ver con la información que brindan a la ciudadanía y que pues no siempre son lo que parecen o que entre sus líneas hay mensajes que creo que tendremos que analizar, ¿no? Y justamente por eso también, pues, el interés, creo, de este programa. Claro. Miguel, Sí, sí, sí. Hola, gracias por toda la información que me dan. Hay cosas que yo no sé, porque pertenezco a una generación que todavía prioriza la letra impresa. Y yo tengo ciertas ideas acerca de las funciones de la prensa, de los medios de comunicación. Finalmente yo considero que los medios de comunicación pues no están hechos ninguno, ni de un bando ni de otro, para informar, sino para formar criterios, ¿no? Ese es, creo que el punto más importante que debemos tener en cuenta en ese sentido cuando abordamos el tema de los medios y el tema incluso de las redes sociales, porque también se monetiza en los contenidos, etcétera, y además, bueno, vemos, como nos cuenta Ali, la participación de conglomerados, ¿no? Que, bueno, pues dicen las redes sociales, han visto que funcionan en el sentido de la audiencia, pero también del dinero, ¿no? También yo creo que en este México mágico, pues ningún medio de comunicación resiste por sí mismo ¿no? La necesidad de tener es decir, no pueden conseguir dinero solamente por los contenidos, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que también analizar la relación que existe entre el financiamiento que reciben los medios, no importa cuál, ¿no? Y justamente el medio de cuál es el origen del dinero que tienen los medios de comunicación, ¿no? Pues básicamente es el dinero público, ¿no? El cliente más socorrido, más poderoso, que siempre ayuda, ¿no? A los medios de comunicación, tradicionales o no, pues es el gobierno, ¿no? A veces lo hace por terceras personas o por una acción de rebote, ¿no? Como en el billar, que hacen carambola de tres bandas, entonces financian a veces a fundaciones en otros países y las fundaciones regresan el dinero para acá. Pero ahí es cuando nosotros también pensamos, bueno, los dueños de los medios no son los grandes empresarios, ¿no? O sea, básicamente son tipos que tienen amistad con ciertas personas claves que son quienes conceden estos convenios, ¿no? Y el Estado de México, pues es una especie de fábrica de monstruos en ese sentido, y el Valle de México, del Valle de Toluca, especialmente lo es, ¿no? Tenemos algunos medios muy representativos de esta región, sobre todo de la capital del Estado de México. Pues no digo que han dominado, porque pues yo creo que los medios de comunicación, tanto impresos como vistos, también se enfrentan a un problema, ¿no? El problema de este analfabetismo funcional. No a todos nos interesa, ¿no? Es más, a la gran mayoría no le interesa el contenido de los medios de comunicación, salvo en temas muy específicos, ¿no? A lo mejor en las campañas jalan de pronto, ¿no? Yo creo que yo creo que no. Pero a lo mejor un contenido de nota roja, pues es que la que siempre jala, ¿no? Por lo menos en redes sociales, es la que la gente está pendiente, ¿no? El fútbol, por supuesto que jala siempre, en medios impresos, en medios tradicionales y en el internet, ¿no? Pero miren, yo les quiero contar una pequeña historia que sucedió el 8 de mayo de 1997, cuando Toluca todavía era respirable. El equipo de fútbol pues tenía
a Cardoso, ¿no? Por ahí como centro delantero, no me acuerdo bien. Apenas había nacido. Cuando ustedes eran unos jovencitos, 97, justo. Estaba viendo Dragon Ball. Estaba viendo Dragon Ball justamente, entonces a lo mejor no se sabe en esta historia, pero les quiero decir que en ese año había dos familias hegemónicas, como ustedes llaman, que es una palabra muy bonita, hegemonía, que controlaban la mayor parte de los medios de comunicación. Entre dos familias controlaban 11 de los 14 medios de comunicación que existían en Toluca. No eran los más importantes, ni tampoco eran los mejores, pero eso no importaba, porque cada uno de los medios de estos a los que me refiero, pues generaban una publicidad que cobraban ya en municipios, ya en el estado, en el gobierno del estado, o en otras instancias públicas. Entonces, de entrada, eran, yo creo que ahora todo el mundo conocemos al periódico 8 Columnas, ¿no? Cuyo 8 Columnas es un periódico que reportea la vida cotidiana de Toluca, ¿no? No importa que no nos guste, tiene cosas que pueden aportar de pronto, pero que es propiedad de una familia que se llama Yamín, y todavía es propiedad de la familia Yamín. Y por el otro lado estaba pues la familia Guillén, que bueno, todos nosotros sabemos que hay historias de gángsters y también hay historias de la familia Guillén, ¿no? Entonces, aquel 8 de mayo de 1997, estas familias, algunos de sus miembros se reunieron a comer en un restaurante que se llamaba La Cabaña Suiza y que era propiedad justamente de un suizo que se llamaba también Kurt Bisetti. Entonces, ese restaurante, entre comillas, pues era el centro de reunión de todas estas familias preeminentes, ¿no? Es decir, que tenían dinero. Y bueno, pues ahí estos personajes se reúnen, estas familias, y de pronto empiezan a platicar de cosas del pasado, ¿no? Y esa plática de pronto pues termina en el local número 1337 que está en la avenida Morelos, casi enfrente del Panteón General, ¿no? Hay un edificio muy extraño, ¿no? Que generalmente en las noches lo único que está encendido es el último piso. Y si ustedes son curiosos o han volteado un día, una noche por ahí, podrán ver cómo hay candelabros gigantescos y una especie de lujo que a pesar de la altura todavía se trasluce hacia la calle, ¿no? Bueno, pues ahí. ¿Qué es ahí? Bueno, pues ahí es una instalación que se llama Super Estéreo LED todavía, y que es una de las emisoras de radio, pues, por lo menos más potentes, ¿no? Porque cuando pones el radio en el FM y no me acuerdo de la frecuencia, pero te invade toda la frecuencia, ¿no? Entonces dejas de escuchar, en fin. Ahí llegó un hombre llamado Simón Yamín, ¿no? Que había estado en aquella reunión y que evidentemente bebido y bajo el influjo de alguna droga, según las crónicas de aquel momento, reclamaba una venganza en contra del dueño de Super Estéreo Milet, ¿no? Entonces, de alguna manera puede entrar a las oficinas donde se encontraba el dueño, y se encontraba su hijo, que también se llama como él, Naim, Milet Livien Kawi. El hijo se llama Naim Livien Santiago, ¿no? Entonces, cuando entra este hombre de apellido Yamín, pues los acribilla, ¿no? Pero no esperaba que respondieran, porque adentro también había guaruras, pues ellos también tenían armas, entonces se hace pues una matazón, ¿no? Y esa matanza entre dueños de medios de comunicación también reveló que cómo el gobierno protegía o protege, ¿no? a este tipo de personas, este tipo de empresarios y a este tipo de medios que en términos prácticos, en términos de ciudadanos, en términos informativos, pues no sirven para nada, ¿no? Sin embargo, están ahí, viven y ellos son supermillonarios, ¿no? Entonces, la ciudad, en ese sentido, la ciudad en
sentido político, se divide cuando ese asesinato, esos asesinatos se conocen, ¿no? Entonces, en ese tiempo estaba César Camacho Quirós como gobernador justo, y él dice, bueno, hay que darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Refiriéndose a los funerales, porque las familias también comenzaron a atacarse entre ellos y parecía que en ese entonces pues íbamos a ser testigos de una matazón. Entonces, se movilizaron las policías estatales, las policías municipales, movilizaron los cuerpos de helicópteros de aquellos años y para cuidar justamente el cortejo fúnebre, ¿no? Que la familia Livien había implementado para enterrar a su heredero, ¿no? A su hijo pródigo, en el Panteón General. Entonces nosotros salíamos, nos asomábamos justamente a la avenida Morelos, cerrada por el gobierno del estado, y con helicópteros planeando hacia arriba, vigilando que no hubiera un ataque de los rivales, ¿no? Y los rivales pues tuvieron que entrar a su difunto en cerca de Ocoyoacaca, en un panteón, creo que se llama Jardines del Recuerdo, al extremo justamente de la ciudad, y esa separación, ¿no? Evitó más derramamientos de sangre. Tomaron partido, ¿no? Las instancias. Metepec y Toluca se fueron con los dueños del Ocho Columnas, ¿no? Otros se fueron con la familia Livien. Entonces se veía por las esquelas, ¿no? Y por los pronunciamientos públicos que de pronto aparecían en el diario, que efectivamente que sí domina la información en Toluca y que sí domina la economía pues, periodística en Toluca, que es el Sol de Toluca, ¿no? Y ahí en el Sol de Toluca uno se podía enterar de detalles escabrosos, ¿no? Continúa esa cobertura que hicieron en aquel entonces, la realizó Rosa María Coyote-Catri, que acaba de fallecer hace un año de cáncer, que era una periodista buena, y que en ese entonces le tocó esa cobertura, ¿no? Y ahí vienen los detalles, pero lo que más impactó después de todo esto es que los detenidos fueron los empleados de estas familias, ¿no? Que obligados por la situación tuvieron que abrir fuego, ¿no? No está claro si ellos fueron los matones o los asesinos, pero a las cabezas de estas familias, ¿no? Al señor Ayamín y al señor Livien, pues no los tocaron. Yo tengo una demanda justamente con uno de ellos, tuve una demanda hace unos años, me acusaba de difamarlo, porque hicimos un reportaje en el antiguo diario Cambio de Toluca, donde encontramos evidencias de que compartían era propietario de un hangar donde había por lo menos 1 kilo de cocaína. Pero este hangar era también propiedad de la familia Yamín, ¿no? Esas son historias, entonces me demandó, pero pues no pudo probar nada, eso quedó ahí, y eso, pues también pinta de alguna forma a este tipo de prensa, ¿no? Ahora hay una prensa que parece ser más progresista, que trata de ser como más amistosa con las situaciones sociales, etcétera, y quizá lo logra, quizá. Yo no estoy seguro, pero a mí me gustaría mucho que se indagara a la entraña de estos nuevos medios de comunicación, ¿no? Porque no son lo que parecen y nosotros lo sabemos, pues básicamente porque tenemos una asamblea, ¿no? Que también toca los temas de labores y defensa laboral o derechos laborales de periodistas, ¿no? Entonces, los relatos que tenemos son terribles en torno a la apertura, o digo, al funcionamiento de estos medios. No debemos perder de vista que aunque sean progresistas, ¿no? O se llame o los identifiquemos como en ese segmento, de todas maneras se tienen como principal cliente al gobierno en turno. Es justo lo que yo decía hace un momento, que son un modelo empresarial. O sea, los medios de comunicación funcionan como una empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante para una empresa? Pues los ingresos. Para empezar, sí. Para empezar. Entonces, y para terminar también. Exacto. Entonces, el interés económico es lo principal. Prima. Más que informar,
más que generar, no sé, conciencia en la ciudadanía, construir ciudadanía, llevar pues la información, la transparencia, lo que están diciendo las autoridades y cómo podría también la ciudadanía empoderarse para pues justamente acceder a toda esta información de transparencia en lo que están haciendo el Estado y los entes públicos con su dinero. Pues los medios de comunicación lo están haciendo, digamos, a medias también, ¿no? Porque justamente como mencionabas, tienen, digamos, un cliente principal, ¿no? Que es el gobierno del Estado, es quien está aportando, digamos, o está nutriendo la mayor parte de sus finanzas y pues al final de cuentas tienen que defender ese modelo, ¿no? Y tienen que defender pues al cliente y protegerlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es muy importante mencionar el tema de, pues, de la línea editorial, ¿no? O sea, porque creo que la línea editorial, justamente como tú lo mencionabas, parte de esta idea de lo que muchas personas podemos ver desde afuera, que un medio de comunicación puede tener una línea editorial progresista, puede tener una línea editorial de izquierda, también de derecha, pero incluso que estos medios progresistas y de izquierda, justamente también como están inmersos en este modelo económico y empresarial, pues dejan ir pues verdades o verdades a medias, ¿no? O pues simplemente no publican lo que quieren, ¿no? Creo que eso es también muy importante y creo que esta línea editorial se ve mucho pues en los contenidos, en lo que se publica, en los opinadores, en las columnas de opinión. O sea, ¿quién tiene acceso a opinar? ¿Quién tiene, o incluso, por ejemplo, como tú mencionabas hace un momento, justamente muchos reporteros se quejan, ¿no? De que realizan una investigación, una nota, y pues dices, bueno, pues mi medio es de izquierda, mi medio es progresista, así me la va a publicar. Y a la mera hora te dicen no, porque pues no podemos hablar de tal personaje o de tal dependencia o de tal institución. Y la noticia, si ya está publicada, se baja para que no quede registro. Y si no, pues simplemente no se hace, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con estos. Yo sí quisiera hacer una precisión, ¿no? Yo creo que el publicar una nota sobre el aborto no te hace un medio progresista. Eso me parece esencial. No, yo lo creo, ¿no? No creo que alguien que publica una nota sobre el aborto, sobre los derechos LGBT, te va a hacer un medio progresista. A mí me parece que se están poniendo una máscara para llegarle a un público diferente, porque además, y pues dirían ellos, se diversifica la información o le llegas a otro público, ¿no? Claro. Pero que tú pongas una nota sobre esto y vas y conoces las condiciones en las que viven las mujeres en ese medio, pues entonces hay una contradicción, Claro. ¿no? Yo también quiero precisar que Desde mi punto de vista. No, claro, sí, y está bien, o sea. Yo pienso, porque lo he vivido en los medios y que he trabajado, que todavía, por lo menos en la área de Toluca, estamos como en una situación artesanal de ocurrencias, ¿no? Entonces, la línea editorial básicamente es la dictadura de un jefe, de un dueño, ¿sí? Que te va a permitir muchas cosas, ¿sí? Porque no hay justamente una definición de lo que es una línea editorial en los medios. ¿Cuál es la línea editorial del Sol de Toluca, por ejemplo? ¿O cuál es la línea editorial de Diario Milenio? Lo intuimos, lo inferimos, etcétera, más o menos por los contenidos, y de pronto nos encontramos uno con que lo que dice Ali, de pronto, una nota del aborto, una nota, ¿no?, de los LGBT, una nota, etcétera, y dices, bueno, ¿qué tipo de contradicción hay aquí, no? Digo, no hay contradicción, hay un desorden. Porque la línea editorial es económica. Exacto, entonces, por otro lado, yo creo que a los no les interesa, como bien lo apuntaron, pero me parece que también refleja un poco, o mucho, la profesionalización que los medios en Toluca tienen, ¿no? Yo recuerdo, yo tengo 52 años y recuerdo que hace mucho, bueno, cuando yo empezaba, pues realmente sí teníamos pues una serie de ocurrencias
que practicábamos durante la semana y eran las órdenes que se les daban a los reporteros y que teníamos que cumplir. Y si no, pues las llenábamos con boletines y era una cosa caótica. Pero lo que sí nunca se perdía de vista era el cuidado de la publicidad, ¿no? Y lo demás no importaba, ¿no? Entonces, también tiene que ver con que no tenemos tiempo para hacer un periodismo de investigación, un verdadero periodismo de compromiso social, etcétera. Y es hasta ahora con estas generaciones, ustedes son las generaciones que están intentando más insistentemente cambiar las cosas, o por lo menos darle un punto mucho más poderoso en esto de dejar la ocurrencia, ¿no? Y de comprometerse, porque finalmente también estas generaciones conocen la lucha social, ¿no? Se comprometen con alguna cosa en ese sentido, pero tienen una intención de informar desde algún punto de vista, ¿no? Y nosotros no lo teníamos, para nosotros el periodismo era la última opción, y eso era bien triste y sigue siendo bien triste. Bastaba con que supieras leer y redactar un poquito para que tú pudieras acceder a algún medio de comunicación, bueno o malo, o grande o chico, ¿no? Y eso era todo. Y luego dependía de tu propia constancia y de tu propia habilidad como para poder aprender a reportear para que te quedaras. Pero yo conozco personas que han pasado por 25 medios. O sea, ¿qué quiere decir ese rol de medios que a veces las personas pues tienen? Pues básicamente pues que o esa inestabilidad significa pues que no son capaces. Sí, creo que esto nos está permitiendo entender el contexto de los medios pues de forma más completa, ¿no? O sea, por ejemplo, esta historia que se planteaba local, justo nos permite ejemplificar cómo se ha construido el sistema mediático a nivel internacional, ¿no? Porque justo si volvemos a lo que decíamos de Elon Musk, pues en función de trabajo esclavo, de saqueo de recursos naturales, de lo que viene a hacer ahora México, por ejemplo, pues es que ha construido esa riqueza, ¿no? Entonces, como dice esta frase, detrás de cada riqueza hay un delito, ¿no? Entonces, justamente creo que esa parte tenemos que entenderla también para comprender cómo funciona este negocio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en México, no? Tenemos algo que también en el Estado de México lo hemos visto muy claro con el dominio del grupo Atlacomulco, con la construcción de medios de comunicación en función de ese grupo y el encumbramiento que creo que se vio de manera pues mucho más evidente con el uso de Televisa y demás, con la llegada de Peña Nieto al poder en el gobierno del Estado y después a la presidencia, y justamente cómo el propio movimiento, en este caso estudiantil, pues buscó, ¿no? Romper con ese control, cuestionar ese control mediático, y ahora la llegada, ¿no? de este nuevo gobierno, que también llegó cuestionando esto mismo que estábamos haciendo, llegó cuestionando que el poder hegemónico, que la mafia del poder, etcétera. Pero entonces ya han pasado varios años, ¿no? Ya han pasado casi el sexenio, y volteamos a ver y prácticamente se ha mantenido el mismo control. Ahí tenemos una imagen que quizá nos ayuden en producción a ponerla. Justamente es una investigación una sistematización de artículo 19 sobre el uso de los recursos públicos de 2019 a 2021 del gobierno federal. Y entonces aquí vemos hasta arriba con el medio más beneficiado, pues Televisa, ¿no? O sea, justamente el más cuestionado en 2006, volviendo a lo que decía, entre 2019 y 2021 recibió 933 millones de pesos, el 10.79% del total del recurso. En segundo lugar, Estudios Azteca, o sea, TV Azteca, 848 millones, .75, el 9.81%. La Jornada, que también, bueno, dentro de esto que se dice del progresismo y demás, pues hoy directamente el gobierno federal recibe 771 millones de pesos en estos años, y prácticamente estamos hablando de 778 medios que reciben recursos del gobierno federal, pero solo en 10 recae el 50% del recurso, ¿no? Y dentro de estos 10, los 3 que ya mencioné, y aparecen unos curiosos, ¿no? Por ejemplo, Organización Editorial Acuario, que es el medio Tabasco Hoy, ¿no? Que no es un medio nacional, que es un medio de Tabasco, Sí, pero es propiedad. que Sí. ajá, es propiedad de...
Bueno, es un conglomerado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, bueno, traigamos rápidamente, por ejemplo, la Jornada de Estado de México, Exacto. ¿no? De quién es realmente dueño. No es una franquicia como nos quieren hacer creer. O sea, aunque aparezca en la jornada nacional en la parte de franquicias, es propiedad de un gasero, de un empresario del gas de Ciudad Hidalgo y del grupo Centurión. De hecho, se llama Joel Guevara, el que se encarga de los contactos. Entonces, un empresario gasero es quien determina lo que hace la jornada. Y que en su sección de quiénes somos en la Jornada de Estado de México, dicen que es un medio de comunicación que está comprometido con no contar verdades a medias, con no difundir mentiras, con ser pluralistas, respetar la libertad de expresión y todo eso. Pero creo que justamente también en sus contenidos se ha visto como, bueno, creo que en realidad la Jornada de Estado de México nunca ha sido considerado como un medio como de izquierda, pues No, por sus contenidos, ¿no? O sea, porque sus contenidos pues realmente son malos y creo que también se enfocan muchísimo en algo que vende, que es la nota. el director general de la Jornada de Estado de México es Rafael Cardona. También quiero hacer tener ahí una precisión, Sí, sí. eh, que esto nada tiene que ver en muchos sentidos con el trabajo periodístico que hacen los periodistas que están en el medio, ¿no? Porque la línea de teoría, aquí estamos hablando, y que quede bien claro, de los patrones, de los corporativos, del modelo de negocio, porque en medio de toda esta inmundicia están los periodistas, hay muy buenos, ¿no? Hay otros que se han enajenado, que se han chayoteado de verdad, ¿no? Pero adentro hay muy buenos, ¿no? Y son compañeros de nosotros y colegas y son muy buenos, ¿no? Creo que vi por ahí en la transmisión, no sé si mentir, que sacaron una encuestita de a ver qué consumen, qué estamos consumiendo. Ahí si aparece qué tipo de medios de comunicación consumes. Ahí el equipo de producción, los rifados de todo en contra, periódicos, revistas, impresas, digital, radio y TV, para que nos ayuden a responderla y también que nos ayuden a compartir la transmisión en vivo, ¿no? Que ese apoyo es muy interesante. Y ya para ir agregándole, aparte, completar lo que decía Carlos, de a quién se le está dando, o sea, a quién se le está dando los recursos federales, públicos, de todos nosotros y de los que nos están viendo. Pues fíjense, la familia Azcárraga, que son los más ricos, que son los que mayor dinero reciben, controlan Televisa, SP Noticias, Radio Fórmula, W Radio y el de Fórmula, ¿no? Que entonces si sumamos el presupuesto que se va a esos medios, pues es mucho mayor a lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque justo mencionamos el medio. El medio de Salinas controla Azteca, que este hombre es despreciable. Todos los días saben. O sea, se le olvida que tiene una concesión. No es dueño de la concesión. Es ahí. Los Vázquez Raña, los del grupo editorial Giense, Excelsior, Grupo Empresarial Ángeles e Imagen. ¿No? Ya hablamos de 3 televisoras que las ven millones de personas, controladas por 3 familias, ¿sí? Luego está los Aguirre de Grupo Radio Centro, los Vargas con MBS y Dish, los Seri de Universal, González Arburga Multimedios, Slim con OTV, los Junco con Reforma El Norte, ¿no? La jornada de Carlos Paya y Dropas, ¿no? 11 familias que controlan lo que tú ves, lo que tú escuchas y de donde tú podrías formar una opinión, ¿no? Ya. ¿Cómo ven? Sí, y bueno, nutriendo también esta parte, creo que incluso por ahora, ¿no? O sea, quizá en 2 años es posible que ni siquiera esas familias ya lo sean, ¿no? Porque justamente la concentración de los medios hoy ya recae en empresas transnacionales, o sea, en Google, en Facebook, en Twitter, y dependen estos medios ya de lo que pueda hacer, realmente trabajan prácticamente para estas grandes empresas, ¿no?
Y ahora esas posibilidades incluso pues, se vuelven todavía más complejas, ¿no? Porque ya estamos hablando de que en una persona puede recaer, o en una empresa puede recaer la definición de quién gana las elecciones en un país, la definición de si hay guerra o no, ¿no? O sea, porque a ese nivel ya el control mediático está, ¿no? Ahora, quería mencionar también en el caso del Estado de México, porque ahí podríamos encontrar quizá las escasas diferencias entre el gobierno federal y el Estado de México, que por lo menos en el gobierno federal sabemos cuánto recibe cada medio, ¿no? En el Estado de México, pues ni siquiera tenemos esos elementos con claridad, ¿no? Es decir, el presupuesto público se dividió en 10, en 12, en 5 medios, ¿no? Eso no lo sabemos porque ni siquiera a nivel de transparencia es posible acceder, ¿no? Hay intentos de investigaciones donde pues, se ha demostrado que las instituciones, y en este caso la propia transparencia del Estado de México, son incapaces de garantizar que se transparenten todos los contratos que se están dando a medios de comunicación y que se han dado durante el gobierno de Alfredo del Mazo, ¿no? ¿Qué sabemos? Por algunas investigaciones, pues sabemos que los principales beneficiarios también es Televisa y TV Azteca. Por ahí han aparecido contratos de hasta más de 100 millones de pesos, ¿no? En particular para cada una de estas empresas, pero hasta ahí, ¿no? No conocemos a detalle. 100 millones de pesos son poquitititos para estas tres, claro. Entonces, el CEGIEN, por ejemplo, Servicios Educativos, ¿no?, integrados del Estado de México, tiene su propia plantilla de publicidad, así como la tiene la Secretaría de Salud, la parte de la que maneja el agua, etcétera, las secretarías diversas. Y además, la centralización del poder ejecutivo, ¿no? Y entonces hay que sumarle además a los diputados, a la Cámara de Diputados, al Poder Judicial, que también da lana, y a los municipios, ¿no? Que mal que bien. Hay páginas de Facebook que se sostienen, con una especie de donativos. Miles páginas o sea, no quiero decir miles, pero me refiero a que son muy humildes, muy sencillas, pero que pueden generar hasta 70,000, 80,000 pesos a quienes las están manejando, de acuerdo a debido a los donativos que los municipios o las instancias están dando. 3 de cada uno, o sea, 4,000, 5,000. Bueno, la universidad, que es un caso muy especial, ¿no? Es una de las cajas chicas emblemáticas del gobierno del Estado de México, junto con el CUSAIN, ¿no? De los policías que se alquilan y cuyo dinero no es auditable, ¿no? Cuya administración no es auditable todavía, ¿no? Vamos a ver qué pasa si ganara Morena, por ejemplo, cuál va a ser la decisión política respecto a estos temas. También es muy, muy importante que estemos atentos a lo que viene, ¿no? Si gana el PRI, yo creo que no va a cambiar nada en ese sentido de los medios, porque finalmente pues es la estructura original la que ha formado a estos tipos de financiamiento, pero Morena, ¿quién sabe? No sabemos. Pero ya se está dibujando, ¿no? Por ejemplo, lo que yo he visto es que incluso medios como Reforma, como El País, como estos medios, pues claramente con una línea editorial de derecha, muy de derecha, no han querido, pues digamos, golpear al partido, a la candidata, e incluso en las encuestas que han realizado, también el Universal, pues la colocan como ganadora, ¿no? Entonces creo que también ahí, pues ya se va dibujando, digamos, pues que justamente esto que mencionaban, ¿no? O sea, Carlos dice que, por ejemplo, los medios internacionales o bueno, más bien plataformas como Google, Facebook y Twitter, que te pueden generar ingresos. Pero incluso, por ejemplo, Google tiene muchas limitaciones, ¿no? En el sentido de lo que puedes publicar y de lo que no puedes publicar. Entonces, las ganancias, o sea, sí hay ganancias cuando tienes miles y millones de visitas, pero obviamente eso es mucho más tardado que tener un contrato con el gobierno del estado, o con un municipio, o con la Cámara de Diputados, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, estos medios ya están como alistándose para eso, ¿no? O sea, yo creo, o sea, así yo lo veo, yo creo que por eso no están, pues, pegándole a Delfina, porque, pues, sí se ve como la probable ganadora. Uh-huh. A mí me gustó mucho esa escena donde Delfina Gómez fue al programa de hoy en Televisa. A ver, cuenta. Se sienta y sale con su perrito, ¿no? Y la entrevistan y entonces empieza a hablar, pues, de las cosas buenas que ha hecho y demás, ¿no? Pero
justamente esa imagen que veíamos de repente con Peña Nieto y la gaviota, como todo este montaje en torno a una figura, pues hoy lo vimos en esa entrevista, ¿no? Y yo la enmarcaría porque justamente es como lo que se viene, ¿no? Pues ahí está ya un nuevo producto que se está poniendo en un horario estelar, en un programa que no es de noticias, es un programa de entretenimiento y que se está dando un mensaje muy claro, ¿no? En esta línea, durante los más de 50 y tantos días de campaña entre la alianza y la candidatura común entre Delfina y Alejandra, no se tocó un tema, no se tocó en ni una sola vez el tema de los medios de comunicación. Ni una sola vez, ¿no? Leyendo los boletines, todo era ser muy valiente. Del otro lado, acabar con la corrupción. Y no se tocó, como lo tocó Andrés Manuel en 2018, no se tocó ni una sola vez este tema de los medios de comunicación. Sí tienes razón, pero al principio sí lo hizo Marta Guerrero, la senadora, ¿no? Con una especie, no sé si fue que amenaza o qué fue, o advertencia, ¿no? En la presentación de alguna cosa, dijo de pronto, y ahí vamos nosotros, cuidado medios, ¿no? Pero se lo dijo a los reporteros, ¿no? O sea, pero finalmente, pues, tenemos razón en este perfilamiento que estamos haciendo. Yo también estoy de acuerdo en que hay un nuevo cliente, hay un cambio de gerencia. Ese ¿no? es el cambio. Por lo menos es la apreciación mía, ¿no? Pero pues es eso, ¿no? El Estado de México es súper complejo y además creo que las primeras acciones de quien gane, no importa quién, van a ir encaminadas a la elección del 2024. Más allá de todo lo que necesita el Estado de México, se van a enfocar los que ganen, PRI o Morena, ahí, ¿no? Entonces, eso también quiere decir algo. Claro. Aquí se está como que preparando el escenario, ¿no? En el Estado, en la elección y con los medios se está preparando el escenario del 2024, ¿no? Y incluso en el escenario mediático también, ¿no? Si estrategias de comunicación van a servir, pues aquí, quien consume, porque el Estado de México obviamente es muy diverso, ¿no? El sur podría, compararse con lo que es Michoacán, Guerrero, Oaxaca, el norte, ¿no? La zona industrial, los municipios panistas con lo que sería Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, ¿no? Esta parte muy morenista del Valle de México. Entonces es el laboratorio, ¿no? Y las estrategias mediáticas que están probando cada uno, pues se van a poder echar a andar. Este mismo año, terminando esta elección, al día siguiente inicia la carrera presidencial. Pues recuerden, es un presupuesto anual de más de 350,000 millones de pesos, lo que tiene el Estado de México, ¿no? O sea, yo no me imagino ni 20,000 pesos en la mesa. O sea, esa cantidad, esas cantidades, pues son inconcebibles, por lo menos para mí, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con 350,000 millones de pesos durante un año? ¿No? Pues obviamente, pues una buena elección, ¿no? Entonces, además vienen ya etiquetados, pero también vienen, pues como dirigidos a ciertas actividades que van a ser esas, las de los programas sociales, ¿no? Que tienen que ver con las elecciones. Hoy terminan las campañas, o terminaron, ¿no? No sé si mañana. Mañana termina completamente, ¿no? Y luego el 4 de junio vienen las votaciones, ¿no? Y bueno, en ese sentido, en los medios yo preguntaría, ¿cómo cubrieron, de acuerdo a lo que ustedes leyeron, pues esas 50 y tantos días? 58, 59 días. Ok. Creo que ahí justo podríamos ver esta parte de cómo está dirigida las ideas, ¿no? De los medios hacia la población. O sea, todos los medios, digamos que en el espectro de lo que se dice de izquierda, de derecha, bueno, los progresistas y demás, hablaron de las campañas como si la medida que tiene la población es de saber cuándo y dónde tienen que ir a votar y por quién ir a votar, ¿no? O sea, nadie ha cuestionado por qué tenemos que elegir entre, ahora sí que dos tipos de modelos prácticamente iguales, ¿no? Dos modelos neoliberales. O sea, nadie ha cuestionado por qué tenemos que promover
el ir a votar, ¿no? O sea, en realidad eso debería de estar de fondo. Bueno, ¿por qué tenemos que ir a votar bajo una lógica en la que pues prácticamente nos están imponiendo un mismo modelo económico, ¿no? Pero bueno, digamos, dejemos eso, hablemos entonces de qué dijeron en las campañas. Bueno, también se refleja solamente una reproducción de los hechos en función de lo que quisieron decir las candidatas, ¿no? Poco se le preguntó a la población cuál es cuál es su opinión, ¿no? Cuáles son sus demandas, si se están tomando en consideración. Hay sectores amplísimos de la población que nunca fueron mencionados, ¿no? Bueno, los propios estudiantes de la UAM nunca fueron mencionados, ¿no? Los obreros nunca fueron mencionados en las campañas. ¿Qué propuestas hay para esos sectores? No hay nada, ¿no? Los sectores indígenas, bueno, del lado de una candidata, ¿no? Y así, ¿no? Si nos vamos a desglosar cómo se está desarrollando esta atención mediática de esta campaña, pues está completamente dirigido, ¿no? Y justamente por eso también el cuestionamiento de justo tratar de abrir espacios donde se expresen esos sectores que son marginados de los medios de comunicación, pues. Yo todos los días en la pues tradicionalidad de mi andar paso al puesto de periódicos a ver las 8 columnas de los medios locales, ¿no? 8 columnas, El Sol, El Heraldo, etcétera, ¿no? Que están aquí, Tribuna, de las que llegas solo a ver, ¿no? Y todas esas 8 columnas eran boletines. Bueno, Boletines. eso es lo que yo iba a apuntar. Estamos viviendo una cobertura boletinera, justamente, en donde pues a veces, por ejemplo, en el diario Portal le ponen, de este lado ponen una y de este lado ponen a la otra, o puntual, no me acuerdo, o ambos, ¿no? Revolcados, pero no, incluso nosotros recibimos los boletines todos, creo que los 4 recibimos los boletines porque nos han metido a grupos y todo eso, y podemos compararlos, ¿no? Yo los recibí, bueno, nos los hubieras pedido. Pero la cosa es que se meten así directo, ¿no? Entonces, no hubo entrevistas, o muy pocas, no hubo investigación, no hubo crónicas, no hubo desarrollo de géneros para terminar pronto, ¿no? Entonces, eso quiere decir, pues, que además, pues, el periodismo que pudo haberse desarrollado ahí se fue condicionando, pero yo creo que todavía en este momento se fue autocondicionando. No creo que haya pláticas entre algunos de los medios, ¿no? Más o menos medianones de Toluca, digamos. Sí con los grandes, pero no con los otros, ¿no? Sino que más bien todos como que se fueron alineando a ciertas cosas, al boletinaje, como dice Jan, haciendo también caso, ¿no? Pues a las mismas encuestas, ¿no? Yo no tengo idea de si son ciertas o no. No tenemos manera de saber en ese sentido, ¿no? Creo que podemos pues ver en ese trabajo de medios que consistió justamente en cortar y pegar, pues que no hubo trabajo, ¿no? No sé si tenemos comentarios, sería bueno hacer Sí, Elizabeth Trinidad dice, Bertolt Brecht dijo, quien hoy pretenda combatir la mentira y la ignorancia y escribir la verdad, debe superar cuando menos 5 dificultades. Estas son, valor de escribir la verdad, 2, la sagacidad de reconocer la verdad, 3, el arte de hacer a la verdad manejable como arma, 4, el juicio de escoger a las personas en cuyas manos la verdad se hace efectiva, y 5, la astucia de propagar la verdad entre muchos, tan vigente como su iniciativa. Saludos. Y Ramsés Mercado, éxito amigos y saludos a todos. Esos son los comentarios que tenemos. Un saludo a Ron, a Eli también, un saludo a Beth. Yo nada más quería comentar algo respecto a lo que mencionaba Carlos sobre que justamente las coberturas de los medios de comunicación no tuvieron una intención de generar hacia afuera, ¿no? O sea, de informar más bien, ¿cómo decirlo? Sí, así ya lo dijiste. Ajá, o sea, como que todo era hacia
o sea, con un lenguaje incluso muy, pues, del periodismo político, como con toda, como, pues sí, seguir construyendo o alimentando, pues, esta supuesta democracia, ¿no? O sea, no había incluso esta iniciativa de cuestionar, pues, bueno, estas dos candidatas que nos están diciendo nos convienen o de, pues, no sé, generar justamente este pensamiento crítico en la audiencia y en la ciudadanía. Y creo que justamente eso es muy importante porque realmente, o sea, yo como, en mi experiencia, como audiencia también de los medios de comunicación, pues sí, yo en algún momento tenía como una inclinación hacia ciertos medios de comunicación, ¿no? Como por ejemplo La Jornada. Ajá. O sea, no La Jornada de Estado de México, sino La Jornada a nivel nacional. Ajá. Y pues prácticamente sí era, o Aristegui Noticias, ¿no? Y sí era así como, pues lo que dicen es, o sea, me están informando con veracidad. Y después, o sea, justamente ahorita vemos, por ejemplo, que en este sexenio recibió muchísimo dinero La Jornada y que se nota en sus contenidos, o sea, se nota, nunca ha hablado o criticado siquiera el actuar del presidente, de la administración, etcétera. Y creo que eso es muy importante porque pues para la ciudadanía, ¿no? O sea, como justamente que debemos estar muy atentos a lo que se dice y a leer como con mucha precaución, porque, y que justo como decía Ali, no tiene que ver con nuestros compañeros y compañeras que diariamente hacen su labor, sino con estos intereses pues de los que ya hablamos y creo que están muy marcados y muy intencionados. Comentarios finales, ¿no? Conclusiones. ¿A poco ya se terminó? Ya, en estos casos. Sí, súper esperico. Ya hubo de Sackers. Ya para no aburrir y que nos... Pues eso, o sea, creo que quedó bastante bonito, y creo que expresamos bien esperemos que hayamos expresado bien la idea, ¿no? De los medios y las mentiras. ¿Sabes? Que quizá el título que se quedó corto, ¿no? A lo mejor era pues, todas las mentiras de los Mentiras medios. completas. Sí, o sea, Mentira de nuestros medios. ándale. Entonces, eso, pues es eso, así como la estructura de los medios de comunicación están diseñadas para generar un producto que no tiene nada que ver con la información. Eso es lo que quisimos decir. Si no lo dijimos, lo acabamos de aterrizar, ¿no? Sí. Y yo agregaría esta parte también que tendríamos que reflexionar todos como audiencia, ¿no? Como espectadores. Somos, digamos, audiencia que genera ganancias a las empresas, ¿no? Pero también estas empresas, en el caso de Facebook y demás, también ocupan de recursos de aquellos anunciantes, ¿no? Y los que quieren anunciarse en esa empresa, en realidad, compran a las audiencias, ¿no? O sea, nos compran a nosotros como espectadores, como productos. Y entonces también eso habría que tomarlo en cuenta, porque a veces, cuando incluso se menciona este tema de si es bueno o malo lo que te recaben tus datos y luego la gente dice, bueno, pero a mí que me van a espiar, pues el problema no es ese, el problema es que también nuestra conducta ya está siendo dirigida por justamente los anuncios y demás, la comercialización que viene ahí y que te están consumiendo como producto. Por eso, hoy si te llegó un anuncio de Delfina, de Alejandra del Moral, pues habría que preguntarse qué tanto ese anuncio está pensado justamente para que tú lo vieras, ¿no? Y qué tanto está influyendo en eso, ¿no? Lo mismo pasa con qué tanto lo último que compraste es una decisión tuya o es una decisión de lo que estás viendo en los medios de comunicación. A mí me parecieron muchas de Delfina y ninguno de Alejandra. Eso Para votaras por el fin. En resumen, a esta parte, la información es mercancía, la audiencia es mercancía, y con base en ello es que te vas o te podrían informar. ¿Ya? Pues no, o sea, realmente creo que Miguel lo resumió muy bien. Entonces, pues yo cerraría así agradeciendo a todos y todas a quienes nos miraron hoy y pues los invitamos a que sigan pues participando, siguiendo las transmisiones, siguiendo este proyecto que es con mucho esfuerzo y que pues no solamente somos nosotros cuatro, Miguel, Carlos, Ali y yo, sino que también atrás hay un equipo muy importante que nos sostiene. Entonces, pues también agradecimientos especiales para Patricia Ramírez, quien estuvo a cargo del guión, a Víctor Castillo en la fotografía, a Javier del Villar, realizador,
a Irving Salinas en la música, a Andrea Lara en la voz, a Daniel Rodríguez en la producción audiovisual, a Ulises Velázquez y Taller La Chispa en el diseño del foro y Eduardo Salvador en comunicación. Muchas gracias a todos y todas. Realmente creo que pues el trabajo colectivo hace proyectos muy satisfactorios y muy críticos e importantes como este. Y pues eso sería todo de mi parte. Buenas noches. Síganos en las redes, nuestras redes. Síganos en Instagram, Todo en Contra, Twitter, Facebook y TikTok, como Todo en Contra. Ahí estaremos subiendo de qué va nuestro siguiente programa y pues también ahí están pues nuestros perfiles, el perfil del programa, de qué se trata, qué es lo que buscamos, cuál es nuestro objetivo. Ahí lo pueden conocer. Claro, es un programa colaborativo, es decir, que está también abierto a otros periodistas, ¿no? Que tengan inquietudes, que quieren participar, platiquen con nosotros para que se integren y podamos armar proyectos conjuntos. Sí, ya eso ya no lo dijimos, pero mucho de esta intención es el generar un espacio que permita, pues también, pues un contrapeso, pero ligado mucho a la lucha social, porque me parece que el contrapeso así abstracto y como se quiere creer que son los medios, pues ya demostramos que no es así con todo lo que se ha dicho. Entonces, pues la convocatoria que podamos sumar esfuerzos y que pues hagamos un periodismo militante me refiero de los derechos laborales, de los derechos sociales, porque pues es lo que también estamos haciendo, ¿no? Estamos siendo parte de esfuerzos que buscan cambiar estas condiciones y que van también incluso un poquito más allá, ¿no? De solamente retratar y describir la realidad. Ya estás. Pues gracias, nos vemos. Todo en contra. Ay, como siempre. Mm.